Vamos a ver si tenemos suerte en esta tercera, cuarta oportunidad de tratar de salir bien con el sonido. Por eso hemos estado cortando la transmisión. La profesora Silvia Starcich estaba explicando de qué se trata este encuentro de quichuista que se está desarrollando aquí en el Atelier Cultural. Y bueno, para que la gente retome un poco, era la idea de reunir a la gente que habla quichua, pero también aquello que por ahí uno quiere aprender, también se puede sumar a los encuentros. Eso es más o menos la idea de lo que están desarrollando y ya desde hace algunos días. Silvia, bueno, retomando un poco, es básicamente eso, ¿no? Bien, bueno, el encuentro le llamamos Quichua en la Banda y surge de un programa que se llama Herencias, de nuestro querido amigo Miguel Coria. Ahí un oyente llama y hace la propuesta, o sea, él quiere juntarse con otros hablantes quichua para conversar en esa lengua y para que así él no se olvide y también siga aprendiendo otras palabras. Nosotros teníamos esa idea hace tiempo, antes de la pandemia, y bueno, después se ha perdido en otros proyectos que nosotros vamos teniendo, y esto nos ha dado realmente un puntapié, y hemos comenzado este miércoles. ¿Cuántas personas han tenido en este primer encuentro? 20 personas en total. Bien. Hemos llamado a gente, a amistades que hablan quichua, que ya tienen también otros proyectos como el encuentro de Vidaleros en Fernández, gente que ya viene trabajando, porque en realidad nosotros primero lo convocamos a nuestro amigo Sebastián Basualdo. Y él no puede venir, no puede asistir ese miércoles, él estaba muy entusiasmado, y no puede venir. ¿Quieres contar vos, Ariel, por qué? Bueno, Sebastián Basualdo es recién recibido profe de historia. Él es quichua hablante de la zona de Salavina. Es nacido, criado en Salavina, pero vive aquí en la Banda. Tiene todas unas cuestiones él porque llega el viernes y él se va a su Salavina. Tiene esa atracción por su pago. Y él es quichua hablante. Entonces, hemos fusionado nosotros y coordinamos el taller y él iba a estar a cargo, él es el quichua hablante, de conversar con la gente o de enseñar a los que quieran aprender. Bueno, en ese momento no ha podido venir, se le ha surgido un inconveniente, que es otra realidad de los quichua hablantes y del campesino santigueño, que es la deflorada. Él ha tenido, no es un inconveniente para nosotros, pero él ha tenido que volver a Salavina para hacer los controles médicos, revisión médica, para ir a la deflorada. Bueno, la cuestión es esta, que hemos convocado a Casilda Chazarreta y a Margarita, que es quichuista de la zona de Figueroa. Son quichua hablantes y de repente se han armado conversaciones aquí que, bueno, nosotros también nos sirve a nosotros para aprender, ¿no? Algo que nosotros conversábamos hace un rato era de que cuando uno conoce una lengua como el quichua, que no es hablada de manera cotidiana, como que se van perdiendo algunas cuestiones, y las personas que saben el idioma tienen la necesidad de hablarlo. ¿Ese es más o menos lo que se ha plasmado en este encuentro? Sí, así es. Bueno, un poco contaba yo que al ser docente en un colegio secundario siempre abordamos el tema de la quichua, como dice el campesino, y surgía que aquí en la Banda había muchos chicos que tenían sus padres o sus abuelos que eran quichuistas porque han venido de zonas como Figueroa, y no tenían con quién hablar. Entonces los chicos escuchaban nada más y les preguntaban, les pedían que les enseñen, pero bueno, no es lo mismo. Entonces este encuentro ha permitido que venga gente de distintos barrios y que por ahí había perdido el habla, el hábito de hablar, porque no tenían con quién. Y al escuchar a gente que hablaba en su lengua es como que le ha venido una nostalgia y recordaban cosas. Como que han soltado la lengua, como Así se dice. Ahora, la experiencia que ustedes tienen es el quichua.
uno por ahí puede pensar que es una lengua muerta. A su criterio y de acuerdo a la experiencia, a la primera experiencia que han tenido la semana pasada, ¿es una lengua que está muerta o es una lengua que está viva y que quiere seguir en ese estado? ¿Qué es lo que ustedes han podido observar en estas 20 personas? Qué hermosa oportunidad, qué hermosa, no está muerta. De los 27 departamentos, en 14 se habla quichua. Inclusive hay gente muy viejita que es monolingüe. ¿Qué es No, monolingüe? no sabe hablar castellano, solo habla en la quichua. Y también nos interesaba este taller porque a veces en muchas oportunidades donde se enseña, hay cursos, talleres, no se explica por qué es importante esta lengua. Se va directamente a la signografía o al abecedario, a las palabras, y no se aborda o no se analiza por qué es importante la lengua. Porque uno dice, ay, pero no sabemos cómo se dice computadora o internet en quichua. No, porque es una lengua que en esa época no es todo moderno, ¿no? Pero en cada lengua hay una filosofía, hay un pensamiento, y eso es lo importante de la filosofía, el pensamiento quichua. Por ejemplo, es una lengua donde no existe la palabra gracias, porque no existen los favores, por lo tanto no hay deudas. Lo que yo hago por vos, lo hago por vos, lo haces por mí, es una red de contención social, lo que se llama la ayúdame Ariel, la reciprocidad. La reciprocidad. No hay solidaridad porque el que es solidario está arriba del que recibe la ayuda. Entonces miren qué importante, ¿no? Y el santiagueño tiene mucho de eso, gracias a la quichua. Son valores, en definitiva. Son valores, exactamente, que es una matriz común que tienen todos los pueblos originarios de este continente. Por eso es muy importante. Ustedes son docentes y les quiero hacer una pregunta porque el sistema educativo de la provincia ha tenido mucho que ver en lo que decía Carlos, que es una lengua viva o muerta. En un tiempo atrás, y creo que no sé si eso continúa ahora, había la obligación de dejar de hablar, expresarse solamente en castellano para quienes ingresaban al sistema educativo. Que sería bueno que ustedes, que los conocen más de cerca, lo puedan explicar. El miércoles, que ha sido el primer encuentro, justo se ha dado la situación, porque hemos hecho una rueda de presentación y había gente que era por primera vez que venía a aprender y otros eran quichuistas. Y en esa presentación había una mujer que es del departamento Sarmiento y ha hecho su presentación en quichua. Y nos contaba, después ha traducido por supuesto porque estábamos ahí medio, pero contaba esta cuestión del sistema educativo, cómo les prohibían y les quedaba a ella la marca en las rodillas de lo que, cuando vez que hablaba en quichua, la hacían arrodillar en maíz. Los castigos. Tenemos así un montón de anécdotas. Una amiga de Atamisqui, como tarea para el hogar, cada uno debía llevar una varilla, especie puntero, y con ese mismo puntero al que hablaba en quichua, lo castigaban. O sea, cada uno era portador de su castigo. Y bueno, el sistema educativo en su momento ha sido el encargado de que se prohíba la lengua y que los padres también le digan a su hijo, bueno, no, les han hecho creer que era una lengua de indios. Entonces no era civilizado hablar en quichua. Había que hablar en castellano. Y así, bueno, se ha ido perdiendo. Había una generación que ha dejado de hablar por el miedo. De todas maneras, si bien es cierto, nosotros nos expresamos en castellano, pero tenemos incorporadas algunos vocablos o palabras en quichua, por ejemplo, mish. Claro. O mishquimayo, vamos al barrio Mishquimayo.
o vamos, no sé. Sí, en los animales decimos mishi, cuchi. En los barrios aquí también hay muchos barrios, Guaycondo, tenemos la toponimia que hace referencia, es el estudio del nombre de los lugares. Entonces, si nosotros salimos de aquí, tenemos Señora Pugio aquí cerca, tenemos Caspicorral para el departamento Figueroa, Vaca Guañuna, hay un montón de nombres que inclusive esos nombres se les ponía porque en ese lugar, porque es parte de la historia de ese lugar. Uno pasaba por la ruta y veía un montón de corrales de palo, entonces el nombre ha sido Caspicorral. Corral de palo. Me estaba riendo, pues me acuerdo, mi esposa es maestra jardinera a 50 kilómetros de aquí y les enseñaba a los chicos los animales y les decía el chancho. Ah, chancho, sí. ¿Y cómo se llama? Cuchi. Le decían los chicos. Para ellos era el cuchi. Claro, pero lo hacían por 4 años, o sea, 4 o 5 años. Pero, o sea, como que eso está incorporado, el nombre, para ellos el nombre es ese. Así es. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que hemos aprendido de una gran profesora, de Lelia. Nos decía que cuando los chicos dicen, seño, ya se vamos, ¿no? Eso viene del quichua, porque en el quichua es otro ejemplo para hablar de valores de esta lengua. Cuando nosotros conjugamos los verbos en las personas, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos tienen 2 nosotros. Un nosotros chiquitito y un nosotros grande. Un nosotros los que estamos aquí hoy en el atelier y un nosotros los bandeños, ¿no? Un nosotros más grande. Entonces el seño ya se vamos es un nosotros chiquitito. Miren hasta dónde está incorporada la lengua en nosotros. No es que esté mal empleado. No estaría mal. No estaría mal. O sea, no se debería corregir aquí en Santiago, pero sí explicar por qué hablamos así. Y yo les digo a los chicos, nunca se nos ocurriría decir tironear, jalar del cabello. Chuchar. Olvídate. Chuchar, claro. Y hay palabras que han trascendido, incluso que nosotros decimos cancha, y cancha la usan en Buenos Aires, en los canales de televisión, y cancha es una palabra quichua. Cancha es el descampado y proviene del quichua. Vincha, pucho, son palabras que provienen de la lengua quichua. Que nosotros decimos pucho al cigarrillo, sí, también pucho. Sí. A veces usamos de sobrenombre también. ¿Qué significa pucho? Los porteños creen que es de ella. No, la palabra pucho. Pita viene de Dame una pitada. Dana pitada, de pita y viene en realidad. ¿Se te cruzó con Sí, en algún momento cuando se produce el proceso de indianización, aquí, ojo, también hay que aclarar que la lengua quichua viene de afuera, del Perú. Claro, porque hablamos del camino real. Claro, y aquí se hablaban otras lenguas en Santiago, el cacán, entre otras. Después hay una orden real que dejen de ser tonocoté, lule, vilela, todos pasan a ser indios en las ordenanzas de Alfaro. Y ahí, a partir de ahí, solamente se consideran 3 lenguas, que es el aymara, el quechua y el guaraní. Entonces, ya no son tonocoté, lule, vilela, no, son todos indios. Eso lo digo. Porque hay un quechua peruano y un quechua santiagueño también, digamos, de la zona del norte. El origen, la raíz sería el quechua peruano, pero en Santiago toma sus particularidades. Es el quichua santiagueño nuestro. Eso es como un regionalismo, por decirlo de alguna forma. Eso es, más que nada es eso. Es decir, hablamos con un cordobés y sabemos que es cordobés, no por la tonalidad, sino por algunos giros que tiene, o formas. Y todo lo demás, sí. Pero bueno, a nosotros nos ha pasado de ir a Bolivia y escuchar a la gente. Allá se habla mucho el quechua y entendían. Por ahí lo que no entendían era el regionalismo. Por ahí decían la planta de vinal, no sabían lo que era una planta de vinal porque no hay allá. Pero lo demás se entendían todo. Sí. Las canciones de Sixto. Sí, canciones de Sixto. ¿Cuánto tiempo van a continuar con estos encuentros? ¿Se va dando de manera espontánea? ¿Cómo es la continuidad? Claro,
Claro, eso el grupo lo va a ir proponiendo. Si se hace un corte por los calores en enero o si continuamos, eso lo va a proponer el grupo. Es algo abierto, un proyecto abierto, obviamente con una organización, porque no queremos que sea solo un compartir una charla, sino que haya un aprendizaje, un intercambio de conocimientos, que se construya ahí el conocimiento, pero lo va a ir decidiendo el grupo. ¿Y cómo se da ese impartir conocimiento, por ejemplo? Y bueno, cada uno que vaya comentando, cada uno lo que se ha dado el miércoles. Las presentaciones, muchos han querido hacerla en quichua y después han traducido y a partir de esa presentación a alguno de ellos o de ellas les ha llamado la atención algo y han aportado algo, ¿no? De cómo han aprendido el quichua, una palabra que se habían olvidado, que la rescatan, y todos han coincidido en la emoción, que ha sido el encontrarse. Han venido dos chicas, dos jóvenes, hermanas, que no saben nada de quichua, muy interesadas, y ellas se han ido muy contentas. Ahora, por ejemplo, cuando ustedes, porque decía Ariel que había la persona que tenía que guiar un poco el encuentro, sí, no pudo estar, sí, él es de Salavina, sí, pero por ejemplo, esta persona, el que habla quichua hablante de Saravena, la utilización de los vocablos, palabras, ¿es diferente al que está en Figueroa o el que está aquí cerquita en Robles? No, en ese caso no. Por ahí, entre ellos pueden en la tonada, pero el quichua es el mismo, el quichua santiagueño, porque justo se ha dado que bueno, Seba Basualdo es de Salavina y la otra gente es de Figueroa, porque aquí en la banda hay mucha gente de Figueroa, entonces se da el caso. Y en lo que se va a diferenciar por ahí más que nada, y por ahí tiene que ver también, ¿no?, con la cuestión cultural y la música, ¿sí? Allá hubo lugares que son más predispuestos a hablar y en otros no, porque nos ha pasado de ir a Figueroa y en Figueroa es como que hablaban entre ellos y no soltaban la lengua. En cambio, cuando vamos a Salavina o a Tamisqui, ahí sí comparten el habla, el conocimiento. La música es un elemento importante de la difusión del idioma, porque va incorporando palabras, frases, hechos que hablan de la cultura, ¿no? Sí, este miércoles había un muchacho, y esto quería hacer referencia porque hay gente que habla y comparte conocimiento, pero hay gente que no conoce. Y él, de repente hacíamos preguntas nosotros en la coordinación de qué palabras conocían o querían saber, y el muchacho nos decía soncoy, por ejemplo, que la escuchaba en una chacarera, y todos traducían porque todos sabían y le decían otros ejemplos, y bueno, sale el tema de la música, es inevitable porque creo que el primer gran difusor de la lengua ha sido don Sixto Palavecino, y él lo ha hecho a través de la música. Él a veces no ha tenido la dimensión de lo que ha instalado. Él ha muerto sin saber lo que él había dejado, ¿no? Que ha sido muy importante en su momento. Como decía, ¿no?, hace un rato, muchas veces nosotros decimos palabras tuy, es un término quicho, sí, o chiri, ¿no? Ancha chiri. Yo voy a hacer referencia a algo con esto de las palabras de uso común y que siempre le doy con mis estudiantes. Yo soy profesor de ciencias sociales, entonces este tema de la regionalización siempre está en mis clases. Y a veces cuando empezamos a trabajar este tema, yo les pregunto a los chicos qué palabras en quichua conocen, y bueno, algunos me nombran y otros por ahí no saben que algunas palabras son en quichua. Y yo les digo, y si yo les digo, voy a Ixpar. Y ponen cara de sorpresa, como diciendo, profe, ¿cómo va a decir eso? ¿Por qué? Y porque es una mala palabra. Esto es lo que a esto hemos llegado, a que nos metan en la cabeza que decir una palabra en quichua es mala palabra.
O se vamos, como mencionas vos, que está mal expresado, ¿no? Sí, Expresate yo les digo, y si ustedes lo dicen en inglés, lo dicen en portugués o en francés, es lo mismo que lo digan en castellano, voy a orinar. Pero si lo digo en quichua, causa sorpresa. O si no, dice Silvia, Señor, nos cebamos. Que no diga cebamos, queda como chalaco. Y chalaco es una expresión también quechua. Claro. Chalaco es la población que vive a orillas del río Salado, pero lamentablemente ahora se lo usa como despectivo. Lo mismo que sacha. Cuando uno hace referencia a sacha guitarra, no es que es casi una guitarra, no llega a ser una guitarra o es una guitarra ordinaria, sino que es una guitarra del monte, porque ha nacido en el monte. Sacha es monte, y la palabra ha pasado a ser también como despectiva, como diciendo, ese es Sacha jugador de fútbol, ese es Sacha profesor. Como diminutivo o despectivo. Despectivo, como que no llega a ser algo. Sacha profesor, como despectivo. Claro. Sin embargo, el término Sacha hace referencia al monte. De ahí viene Sachayo, que es el protector del monte. Bueno, palabras que a veces han cambiado. Sacha Puma, que no es el puma del monte. No es puma, no, es Sacha. Claro. O sea, es puma del monte, gato montés. Claro. Claro. Pero uno lo toma con la otra. Con el otro significado. Sí. No llega a ser. No llega a ser. Sí. Bien, qué bueno, qué interesante lo que ustedes están haciendo en el sentido de que esta proyección, de que en estos encuentros han tenido 20 personas. ¿Piensan ampliar? ¿Piensan seguir invitando? Sí. ¿Cómo es la...? No, queremos llenar aquí el atelier. Bien. Mira que es amplio, es un espacio muy cómodo y bueno, siempre dispuesto con apertura a todos los proyectos culturales. Hay que hacerlo hablar en quichua, Lito. Claro, él tiene que venir, sí. Por lo menos que se presente, un saludo. Algo que quisiera aclarar con respecto a la convocatoria, lo que nos ha sorprendido gratamente es que ha sido gente de los barrios la que ha venido, gente del barrio Avenida, gente del barrio del Cruce, y que ellos en un momento en la rueda nos decían, gente grande, que ha escuchado que sus abuelos eran quichuistas, sus padres eran quichuistas, o ellos en algún momento han hablado la lengua. Pero nos decían que bueno esto porque no hay un profesor. Había un intercambio de saberes y ellos no se sentían como evaluados o de alguna manera que haya alguien que sabe más que el otro. Pero lo importante también es revalorizar la cultura, por supuesto, y rescatar la identidad, porque forma parte de la identidad de una provincia, de un lugar. Nosotros muchas veces perdemos identidad porque nos dejamos llevar por otros vocablos, por otros idiomas, por otros sonidos y creemos que eso es más que lo que Goya tiene, pero es porque tampoco no hubo un aprendizaje. También me parece importante, y eso por ahí le podemos preguntar después a Lito también, porque de trasladar el idioma a la plástica, al teatro, a la literatura y a otras cuestiones más. No solamente ponemos de ejemplo de la música, que es importante y que es muy cercano a todos, pero también trasladarlo también, ¿por qué no? Claro, nosotros cuando por ahí nos presentamos con Ariel decimos que somos docentes de profesión y difusores culturales por pasión, porque no nos interesa solamente el quichua, sino toda la cultura, toda nuestra cultura santiagueña. Y un sueño muy grande que tenemos es que la educación sea regionalizada. No se conoce Santiago, no se estudia Santiago, solo en 4º grado hay contenidos referidos a nuestra provincia, en un solo grado de los 7 de la primaria y en los 5 de las secundarias se aborda muy poquito. Entonces llega un 27 de abril, Día de la Autonomía, y los chicos ahí empiezan con un bombardeo de cosas santiagueñas que los chicos no han ido conociendo desde el nivel inicial. O el Día de la Cultura Quichua, que en este momento no
no recuerdo, que coincide con el fallecimiento de Sixto Palavecino, pero en algunos lugares, si bien es cierto, está sancionado, está instaurado el día, pero pasa. Claro. Y si uno no ve un flyer en las redes sociales, ni se acuerda. Claro. Qué importante que hayas dicho flyer. Pero es porque a vos te incorporan. Claro, no hay que permitir. Bueno, pero No hay que permitir. Porque tenemos un montón de palabras en castellano que también nos han impuesto en algún momento. Entonces vamos a terminar hablando inglés. Entonces, son imposiciones. Son imposiciones. Sí, obvio. Estamos bombardeados por eso. No debemos... Habría que tratar de equilibrar. No hagas enojar a los invitados, por favor. Sí. A ver, desde el antiguo radiograbador que uno decía play, stop, y nosotros en la adolescencia hemos crecido ya incorporando esas palabras. Yo en inglés era malo, pero ya sabía esas palabras que me iban incorporando ahí de a poco, en los aparatos que venían de afuera. Y sí, y todas las palabras que nos vienen invadiendo. Pero bueno, es esto, es una lucha constante. Bien, recordamos, ya para ir cerrando, día, horario, cómo tiene que hacer la gente para venir. Viene directamente, contanos. Tiene que venir los miércoles a las 20 horas al Atelier Cultural, que está en la avenida Besares y Garay, aquí en la banda, detrás de los juegos. Hay juegos infantiles ahí adelante, está la Casa del Bicentenario, esto sería el veredón. Y la gente que ocupa después de nuestro horario de los miércoles, que es un grupo de amigos, de amigas que bailan, aman bailar, que se llaman los amigos de la danza, nos han cedido media horita. O sea que de 20 a 21, 30 horas vamos a estar aquí. Ellos han llegado ese día y han visto que había mucha gente y que estaba muy interesante y dicen, no, tenemos que cederle media hora más a ustedes. Así que, bueno, de paso les agradecemos. Bueno, muchísimas gracias por la presencia. Seguramente vamos a estar en otro momento invitándolos. Gracias a ustedes por el espacio. Bien, ahí estábamos conversando con los profesores Ariel Roldán, ¿no? ¿Verdad? Está bien, no he metido la pata, pero yo soy canela para olvidármelo. No. Te paso el flyer después. Ya, perfecto. Y Silvia Starcich, invitando a este encuentro, a este espacio, ¿no? Porque cuando tratábamos de arreglar el tema del sonido, decíamos con Silvia generar espacios donde la gente pueda compartir, como decía Ariel, saberes. El que no conoce, el que no sabe, puede venir y se puede interiorizar de la lengua quichua, lengua madre aquí en Santiago del Estero, y tratar de incorporar. No hay nada mejor que poder hablar, también conocer y hablar lo que muchos abuelos de nosotros se sabían comunicar, ¿no? En esa época, en su época se comunicaban mucho hablando en quechua. Bueno, tratemos de recuperar alguito de todo eso. Bien, en el próximo bloque vamos a estar conversando con el profesor Ángel Emilio Lito Garay, haciendo una actualización de todas las actividades que tiene actualmente el Atelier Cultural. Antes de despedirnos, agradecemos el apoyo de Autoservicios Agua y de Avenida San Martín y Dorrego, también al Super España de Calle España y Casa Fus, al mayorista y minorista Maggi de Calle Alem. Como decía Mauricio, en el siguiente bloque estamos con el profesor Lito Garay.